Entonces empezamos a la hora. Sí. Buenas tardes. Es para mí un honor, pero también un reto, un reto personal, el acercaros a partir de hoy un proyecto que tengo como objetivo personal traer a España. Desde hace no más de 4 meses conocí un producto y todo un sistema de trabajo que tiene que ver con nuestro mundo de la nutrición ortomolecular, de la nutrición específica, de la suplementación o como lo queramos llamar, a partir de utilizar unos principios activos de los cuales yo no había oído hablar. Entré en contacto con la empresa madre, dijéramos, de este producto, con Aurora Biosearch, de la mano de Andrea y del doctor Colombo, creo que se llama, sinceramente no me recuerdo el nombre, y descubrí Giuseppe, Colombo, ¿verdad? Colombo, esatto. Bene. Y descubrí un mundo. A partir de ahí me puse manos a la obra y como casi no me gusta profundizar o empezar nuevos proyectos, pues he empezado este proyecto que consiste en traer este producto que se llama SyncroLevels y estos principios activos que nos va a explicar a continuación el profesor Bizzarri a mis amigos, a mis compañeros, a mis clientes en España. Nos va a presentar esta tarde el proyecto o este producto el profesor Mariano Bizzarri. Mariano Bizzarri, al cual no conozco aún personalmente, es un profesor de medicina biológica que ahora nos estaba explicando que domina 5 o 6 idiomas y que da clases en todo el mundo, presentando no solo este proyecto, este producto, sino diferentes estudios sobre el mundo de la biología, concretamente el campo celular y todos aquellos procesos biológicos que afectan a nuestra salud. Eso verdaderamente no es fácil de encontrar porque generalmente el que se dedica a la biología conoce muy bien los procesos intracelulares, pero no conocen bien cómo la alteración de esos procesos celulares se traducen en la clínica, se traducen en nuestras consultas, en nuestro día a día, en nuestros pacientes. Como novedad, y para hacernos un poco la idea del perfil del profesor Bizzarri, comentaros que recientemente ha sido nombrado el director, el coordinador de los proyectos de investigación biológica en el espacio por la Agencia Espacial Italiana. No tengo mucho más que añadir. Creo que después de esta charla que ha comentado que va a durar unos 35 o 40 minutos, vamos a conocer mucho más del perfil del profesor Bizzarri y después tendremos tiempo para hacer las preguntas que creamos convenientes. Si queréis, durante la presentación podéis ir apuntando las preguntas en el chat y luego se las leo yo, o bien os las podéis apuntar vosotros y se las comentáis luego personalmente. No tengo nada más que añadir. Profesor Bizzarri, adelante. Gracias, doctor Domínguez, por su invitación. Tengo que recordar que en 1971 el presidente Nixon, el presidente norteamericano, declaró la guerra contra el cáncer
en la perspectiva de ganar a la guerra en 5 años. Bueno, es un objetivo ridículo haberlo después de más de 50 años, pero que la guerra no se ganó y ahora si se ve a la estadística de los últimos 50 años, se puede ver cómo importantes resultados fueron afectados por el tratamiento de las cardiovasculares, cerebrovascular, infectivos, pero el resultado en el tratamiento del cáncer fue muy limitado. Como se puede ver, la reducción en el rato de mortalidad es minimal en respecto a lo que se ve por otras situaciones. Y ahora, de los últimos 10, 20 años, una nueva perspectiva se presentó, en la perspectiva de la tumor reversion, es decir, la reprogramación fenotípica del cáncer, del tumor. Hay algunas preguntas básicas que necesitan que necesita resolver en primer lugar. La primera pregunta, efectivamente, el clásico modelo de tratamiento que es basado sobre la quimioterapia, sobre la radioterapia y que se propone de matar a las células transformadas, a las células tumorales, es el único enfoque fiable. Esa es la primera pregunta. Por otra vez, podemos preguntar si la transformación maligna de una célula, de un tejido, es realmente un proceso irreversible. Esa es una pregunta crítica. Y vamos a ver que la respuesta es positiva, porque efectivamente las células cancerosas pueden ser reprogramadas y dirigidas por la normalidad. Hay algunos obstáculos teóricos y prácticos. El más importante es estrictamente llegado a la teoría de la Somatic Mutation Theory, la teoría de la mutación somática, la que implica que las mutaciones son responsables, son las causas de la transformación tumoral. Pero esta teoría es en los últimos años ha stata criticata especialmente de la escuela de Boston del profesor Sonnenschein, y ahora vamos a ver por qué. Hay en primer lugar que recordar que hay evidencias básicas que están producidas por la clínica y también por el estudio experimental que efectivamente independientemente de la presencia de mutaciones, un tumor puede ser, un cáncer puede ser reprogramado. En este estudio de 1972 se ve cómo, incluyendo un núcleo con muchas mutaciones en una ovocita sin núcleo, contrariamente, en el opuesto de que se expecta, no se desarrolla un cáncer, pero un organismo vivente normal. Eso es muy importante porque indica que las informaciones que están incluidas en el citosol de la ovocita puede contrastar, puede corregir los defectos intrínsecos al genoma
que se transfiere en el citosol de la ovocita. Y sin embargo, este resultado está confirmado por otros muy recientes estudios en los que se demuestra que también el tejido normal presenta numerosas mutaciones, pero estas mutaciones no llegan al desarrollo de un tumor. Nunca eso se puede observar. Entonces, la diferencia entre un tejido normal y un tejido tumoral no puede ser explicada sobre las bases de la presencia de mutaciones. Ese es un aspecto muy importante y se debe interpretar en la consideración que en los últimos 20, 30 años, una reversión, una reprogramación en la cual el tumor salió del fenotipo maligno y se convierte en un fenotipo normal, è stata demostrata con numerosos factores naturales con Recording in progress. What? Bueno, creo que puedo ir adelante. En numerosos modelos experimentales se demuestra que hay una reversión, una reprogramación, y un aspecto muy importante es la reprogramación que puede ser producida con factores extraídos de células de células embrionales de numerosos tipos. Esta es una histórica reconstrucción en la historia de los primeros enfoques de estudio a los últimos, y un aspecto muy importante es la reprogramación que puede ser obtenida con los huevos o con células de embriones. La explicación de este mecanismo la reconversión, la reprogramación de una célula somática permite al profesor Yamanaka en 2012 de ganar al premio Nobel, porque demostró que una célula somática normal, y ahora veremos también una célula somática anormal como la célula cancerosa, puede ser reprogramada con factores bioquímicos y también con señales biofísicos y otros. Este es un aspecto muy importante, porque la transición del destino celular se debe considerar como un proceso reversible que se ocurre frecuentemente en la historia del organismo. Y este mecanismo puede también aplicarse a la transformación de la célula maligna que se convierte en una célula benigna, in vitro y también in vivo. Es un aspecto muy importante, además de que se puede considerar que el tumor es un desarrollo que salió mal. Esta es una definición introducida por la primera vez en el año 2008 por el profesor Soneshai y la profesoresa Soto en Boston. El primer step de este estudio empezó en 1961 con los estudios de Barry Pierce,
que demostró que el cáncer puede ser controlado y dirigido sobre la influencia de algunos factores producidos durante el desarrollo embrional. Esto es muy importante porque se puede descubrir específicos factores estrictamente conexos al campo morfogenético de diferentes organismos viventes y este campos morfogenéticos puede controlar diferentes tipos de cáncer. Como primera conclusión, Nature sentenció algunos años atrás que se puede inducir una reversión, una reprogramación muy estable para obtener el control del cáncer. Eso es importante porque efectivamente no hay solo algunos específicos targets que representan el fundamento, el básico de la estrategia que está fundada sobre la drug-based medicine, the so-called personalized medicine. Hay muchos targets, hay un proceso que puede ser controlado y dirigido por los factores que estamos estudiando y extrayendo de los huevos y de los embrios. Y entonces no necesitamos matar la célula o el tumor para obtener una reprogramación y un control del cáncer. Muy importantes son los factores que pueden ser extraídos de los pescados y particularmente de la trucha, sobre lo que estamos estudiando en ese último año. La trucha, bueno, creo que la palabra es correcta, trucha. Bueno, y esta evidencia fue confirmada estudiando la modulación de numerosos targets como la P53, la TGTP. Vamos a ver que la TGTP es un marker muy importante porque en inglés es Translated Cancer Tumor Protein. Significa una de las más importantes proteínas que controla el proceso de reprogramación, que está también conexo a la activación de la apoptosis, a la remodulación del ciclo celular con los efectos sobre la morfología inducido por el cambiamiento del citoesqueleto y finalmente a la reprogramación del cáncer. Ese es uno de los primeros estudios realizados en mi laboratorio. Mi laboratorio es el laboratorio de System Biology. Es el más importante laboratorio en Italia para estudiar el cáncer como un sistema complejo. Y aquí vemos como dos diferentes tipos de cáncer, de cáncer de la mama, de MSH7 cells, puede ser retransformado sobre la influencia de factores extraídos por los huevos y puede reproducir una estructura similar a la estructura de la mama en la que las células tumorales producen la leche. La caseína es la más importante proteína de la leche. Este resultado demuestra que se puede, podemos dirigir estas células anárquicas sin reglas podemos dirigirla y
obtener un tejido que es similar al tejido normal, en lo que hay una diferenciación morfológica, una pérdida de los caracteres malignos y también una reprogramación del fenotipo metabólico, como se puede ver en este estudio, en lo que estudiamos un diferente tipo de cáncer. Los factores extraídos por la trucha pueden también activar la apoptosis, la muerte programada de las células. Esto es el tumor del colon. Se puede ver que hay un incremento, una aumentación muy importante de la apoptosis desde 72, 96 horas después del tratamiento in vitro. Un otro estudio demostró que en el tumor de la mama, el tratamiento con los factores extraídos por la trucha o por otro pescado pueden obtener un resultado similar a lo que obtenemos con la quimioterapia. Aquí se ve el efecto del 5-fluorouracil. Obtenemos con el extraído del pescado el mismo resultado como reducción de la migración, de la proliferación y también de la invasión tumoral. Y este es muy importante porque finalmente el efecto obtenido con el tratamiento de los factores obtenidos por la trucha es más importante lo que obtenemos con la sola quimioterapia. Y esto se ve en la reducción de la invasión, la capacidad de activar una invasión metastática no es importante cuando se trata el tumor con la sola quimioterapia, pero con los factores extraídos se reduce de cerca del 50%. La migración de diferentes tipos de células tumorales, eso es, en primer lugar, se puede explicar con una modificación de la arquitectura del cáncer y particularmente de la arquitectura del tejido, que es un tejido más resistente a la migración y a la invasión. Este resultado fue confirmado con numerosos otros tipos de cáncer y particularmente con los cánceres con el hepatocarcinoma, en lo que se ve como hay una reducción de cerca del 50% en la migración. El tumor del hígado es muy sensible cuando es tratado con estos factores y estos factores son estudiados también en el tratamiento de más de 500 enfermos con el tumor del hígado. Lo que es importante es que el tratamiento con estos factores permite una reducción muy importante de la proteína que normalmente se opone a la reconversión, a la reprogramación del tumor, la CCTP, y contemporáneamente una aumentación de la forma estable de la proteína P53. La proteína P53 es conocida como el
se dice, el guardiano del genoma. Y aquí se puede ver cómo en mi laboratorio reconstruimos todo el proceso de reducción, el proceso que a empezar de la reducción de la TCTP llega a numerosas consecuencias a nivel bioquímico y genómico en la célula tumoral. En final, la activación de estos diferentes targets llega a la reversión tumoral, sobre todo obtenida trámite la activación de dos genes como los CT4 y NANOG. Esto ha permitido también demostrar que esta información, esta reconversión es una reprogramación epigenética. La información epigenética es mediada por el microRNA y los microRNA son transferidos. Hay un transferimiento de microRNA por el medio de los exosomes. Eso es muy importante porque los exosomes permiten un absorbimiento en la mucosa oral, protegen de la destrucción de los enzimas gástricos, los microRNA de la trucha, y este microRNA en consecuencia pueden determinar una respuesta genómica de los tumores. Aquí se ve cómo en nuestro estudio el preparado obtenido con la trucha modifica la síntesis de numerosos microRNA, algunos en el tumor de la mama, diferentes tumores de la mama, y se puede ver que hay algunos microRNA que son reducidos y otros que son incrementados. Como consecuencia, esto es por el tumor muy agresivo, no responsivo a la hormonoterapia como la MDA-MB 231, hay un diferente perfil de la expresión de los microRNA. Y la consecuencia es una reversión tumoral estable que nos ha permitido de purificar los exosomes, de concentrar los exosomes para realizar un preparato terapéutico. En este preparato ha estado también estudiado en un enfoque en lo que la actividad de la extracción RNA de la trucha fue asociada también a la quimioterapia. Aquí se puede ver que una reducción significativa en el potencial metastático del tumor de la mama se realizó solo con los factores extraídos por la trucha. Este es un aspecto muy importante porque se demostró también en células de la mama normales que fue tratados con factores inflamatorios para enderezarlo a una transformación tumoral. Entonces son muy importantes también por la prevención. Esto es estrictamente dependiente en las transformaciones que estos factores realizan sobre la arquitectura del citoesqueleto y particularmente como fue evidenciado en el primer estudio, hay una reducción muy importante de la CTP y también una reducción de los factores que son
asociado a la EMT, a la Epithelial Mesenchymal Transition. Y bueno, conclusivamente hay una evidencia no solo bioquímica y experimentalmente, pero también clínica. Realizamos algunos ensayos clínicos son estados realizados sobre el tumor del hígado, el hepatocarcinoma. En lo que se ve en este estudio, este es un estudio que se realizó sobre más de 300 personas con tumor primitivo del hígado. Y en numerosos casos, ahora vamos a ver, se realizó después de 2 meses una regresión completa, una guarición clínica del tumor. Este es acerca de 20% se realizó una completa remisión del tumor, una estabilización en el 25% nel gruppo complexivo. En el grupo experimental tratado con los estratos de trucha. Y aquí se puede ver que en el grupo control no hay alguna respuesta importante clínicamente. Esta es una verdadera respuesta clínica. Y para confirmarse primero resultados, ahora mismo estamos estudiando con la ayuda del Humanitas, un estudio multicéntrico para confirmar efectivamente las primeras, la evidencia que obtenimos confirma estos resultados. Similarmente, en el tratamiento del tumor del colon, estos factores se demostraron importantes en el obtener un incremento muy importante de la sobrevivencia cuando asociados a la quimioterapia. Y respecto con los pacientes tratados solo con quimioterapia, a 2 meses la sobrevivencia fue 75% versus 33%, con una reducción muy importante también de los efectos colaterales. Y este es el resultado muy importante. Este es un estudio pilota que ahora esperamos de reproducir con números más importantes. Bueno, hay algunos aspectos teóricos para comprender los resultados que obtenimos. Creo que tenemos que cambiar de perspectiva para entender lo que se fue obtenido en estos estudios. En primer lugar, tenemos que abandonar el dogma. Probablemente ustedes recuerdan el dogma, el artículo publicado en 1972 por Francis Crick, el título sobre Nature fue el dogma central de la biología, en lo que el asunto fundamental es que una célula somática no puede revertir a una célula embrionaria, una célula totipotente no puede ser modificada o diferenciada. Bueno, este asunto no es verdadero y ahora sabemos que se puede reprogramar. También una célula tumoral puede ser controlada. ¿Cómo? Hay un proceso en lo que tenemos que intervenir por lo medio de una destabilización fenotípica en primer lugar y consecuentemente con una serie de factores que puede operar como factores de reprogramación y
trabajar sobre diferentes targets. El citoesqueleto con el remodeling del núcleo esqueleto y también al mismo tiempo de la cromatina con una demetilación que permite de recubrir una característica fenotípica muy cercana de lo que fue la primera célula totipotente del organismo, y entonces puede en segundo momento, en segundo lugar, puede ser indirizzata e dirigida por una diferente diferenciación o eventualmente verso la muerte celular. La diferente perspectiva. Bueno, este es un dipinto de Toulouse-Lautrec. Hay dos diferentes figuras que usted puede ver. Hay aquí una becha o una otra perspectiva, se puede ver una diferente señorita. Depende de cómo se ve, de cómo se interpretan los datos, que nos permite un diferente enfoque en la comprensión y en el tratamiento del cáncer. En este tenemos que recordar que esto preparado, este suplemento nutracéutico puede ayudarnos muchos a realizar este resultado. Entonces, sabemos que por la correcta pregunta para obtener la respuesta la más importante que necesitamos. Y ese es el consejo de Einstein. Necesitamos de pensar en forma contraria a lo que es el mainstream. Y finalmente tengo que agradecer a mis colaboradores, a mis amigos y colegas que trabajan en este proyecto en Italia y también en otros países, y mi amigo y colaborador, el doctor Andrea Pensotti, que está también aquí. Gracias por su invitación y en esta conferencia. Gracias.